Hola Nati, Hola. pero ya estamos hechas una haces de esto de la conexión en vivo, ¿no? Sí, no sé cómo me escucho porque me acabo de dar cuenta que no me puse los audífonos. Yo te escucho perfecto por lo menos. ¿Cómo la escuchan ustedes? Espero que muy Yo bien. espero que bien. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado Natalia? Yo muy contenta que hayamos seguido con estos conversatorios que hemos estado haciendo, porque en realidad me parecen un tremendo aporte que estamos haciendo con todas las vistas que he visto que han tenido la, Las la entrevistas, las transmisión que reuniones, hemos los hecho encuentros. antes. Sí, Sí, sí. sí. Muy Es que contenta. también hemos contado con la colaboración de algunos amigos y amigos de Instagram que han entendido la importancia de difundir esto. Yo creo que algunos ya tienen más conciencia, otros no tanto, pero una de las grandes consecuencias de esta pandemia de coronavirus que hemos vivido es la salud mental. Y es Sí. bueno poner en contexto que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, distintas cosas relacionadas con la salud mental. Eh, y es que es como nuestro aporte, como que me veo muy encima, tengo la impresión, es como nuestro aporte O yo te a, veo muy encima también, estoy más como cerca una, también. es una contribución que estamos haciendo desde nuestra experiencia, tanto de un estilo de vida, como es lo que he propuesto yo a través de mi Instagram y de mis redes sociales los últimos años, y tú con tu experiencia de psicóloga. Así que Sí. aquí estamos nuevamente, qué gusto verlos, hola, ¿cómo están todos? Quiero decirles que es muy difícil poder responder uno por uno mientras uno está hablando de temas como muy técnicos. Así Porque que, además, entre las dos estamos las dos transmitiendo desde los celulares. Entonces las exacto. letras y con la distancia se ven chiquitas. Si yo no veo, tengo que acercarme y le puedo hacer el chic al saludar, pero nada más, no alcanza a leer probablemente. Entonces, yo quería agradecer a todos esos amigos y amigas Instagramer, gente que está en las redes sociales, que han publicado a su vez en sus historias nuestras entrevistas y nuestras reuniones, lo que hemos estado haciendo en estas conversaciones, porque es otra manera de ayudar. Yo le he denominado ayudar a ayudar. Ayudémonos entre todos a tener una mejor salud mental, a estar mejor preparados a través de las herramientas que vamos viendo entre tú, Natalia, y yo aquí, de alguna manera poder compartirlas para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Así que quiero agradecer tanto a los que nos están viendo, decirle buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén, y también a los amigos de Instagram que nos ayudan constantemente a divulgar este en vivo una vez que ya lo pasamos a nuestros perfiles, a nuestra IGTV. Y tú entiendo que luego los estás pasando ya A a... YouTube, a YouTube. Cuéntanos un poco de tu YouTube. Sí, mira, tengo un YouTube que se llama, igual que mi nombre y mi Instagram, Natalia Telchi. Y ahí hay varios videos que pueden servir en este tiempo de pandemia donde hablo acerca de el duelo, de cómo enfrentar la ansiedad, de qué hacer frente a la necesidad, digamos, de generar un proyecto, por ejemplo. Y hoy precisamente subí la primera de las entrevistas que tuvimos juntas hace 2 sábados ya. Ya estaba Así atrás. que sí, sí. Así Que que fue, cuéntanos de qué se fue. lo Fue precisamente perdieron. presentar la frustración cuando no podemos cumplir nuestros proyectos. Así que este Sí. sería el tercero. Y ya saben, ahí está el primero en el canal de YouTube de Natalia Telchi para que lo vean. ¿Ah? Y me gustaría, Natalia, partir un poco en esta ocasión haciendo la diferencia, nosotros conversamos antes, ¿ah? Somos bien amigas y conversamos antes, no crean que nos encontramos así de repente o de pronto hablando en directo, no. Pero la verdad es que estamos viendo la diferencia durante la tarde entre angustia y ansiedad. Hoy día vamos a hablar de la ansiedad, pero lo primero que tenemos que hacer es diferenciarlo de la angustia. Cuéntanos, Natalia, técnicamente, tú como psicóloga, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la angustia tiene que ver más con una emoción mucho más intensa de miedo y normalmente la sentimos en el pecho como una sensación de opresión en el pecho. Y la ansiedad tiene que ver con un temor, un poquito más leve la sensación, pero es un temor por algo que va a venir, por algo que estamos esperando que ocurra o algo que es a futuro en definitiva. Y Es una es anticipación. Exacto, es una reacción anticipatoria
a aquello que nos damos cuenta que es posible que venga. Ahora, culturalmente, ansiedad y angustia la usamos como similares, digamos, como que fueran sinónimos, pero en realidad técnicamente tiene esa diferencia. Entonces la ansiedad es un mecanismo adaptativo de los seres humanos como especie Exacto. animal sobre el planeta que nos permite prever lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Analizar los hechos que podrían ocurrir y preparar nuestro cuerpo, nuestra mente para reaccionar frente a eso. El problema es que esa ansiedad adaptativa, no entiendo, que es eficiente y que nos ayuda a funcionar y a sobrevivir cuando era un poco más, bueno, hoy también, pero cuando era un poco más difícil, digamos, nos enfrentamos en la naturaleza, hoy podría generarnos otras sensaciones y otras emociones que son negativas y al final del día no nos permiten lograr nuestros objetivos, nuestras metas y nuestros sueños, porque nos provocan una inadaptación, por decirlo de alguna manera, una Es que adaptación está negativa. perfecto. Es que está perfecto. Mira, cuando nos quedamos como pegados, por decirlo así, en esta emoción y en esta sensación de anticipación a aquello que va a ocurrir, empiezan a surgir una serie de síntomas físicos. Nos empezamos a desvelar a veces, hay personas que incluso tienen malestar estomacal o náuseas y ese tipo de sensaciones. Y cuando ya tenemos muchos síntomas, un conjunto, vamos a ir hablando de síndrome ansioso, ¿ya? Y cuando este síndrome ansioso se mantiene por mucho tiempo, es cuando ya empezamos a denominarlo trastorno ansioso, ¿ya? Y ahí es, Natalia, pero sí. esa diferencia la señalo por una cosa importante. Bueno, ¿me la quieres contar al tiro o me la cuentas después? ¿Cuál es la diferencia importante? No, Pero yo quería no, pasar la diferencia la importante es diferencia que nos entre marca cuándo pedir ayuda. ok, Nos vamos a hablar marca de cuándo cuándo pedir pedir ayuda. ayuda. Vamos a Sí. hablar de cuándo pedir ayuda y cuándo, en el fondo, partimos viéndolo desde lo primero, si el motivo es real o no es real. Yo creo que esa es la primera diferencia respecto a cómo enfrentar la ansiedad, ¿no es cierto? O sea, Sí. la ansiedad respecto a lo futuro, nos planteamos, ¿no es cierto?, un estado anímico que no nos parece gratificante, ni adecuado, ni agradable, y en ese estado de ánimo tenemos que plantearnos, ¿no es cierto?, como primera barrera es, ¿esto es real o no es real? O sea, ¿es adecuada nuestra respuesta a un fenómeno que existe o es O es inadecuada porque es un exagerada. fenómeno que no existe o es exagerada? Exacto. Este es el primer paso, ¿no es cierto? Exacto. Ese es el primer paso exactamente. Y de hecho, hacer ese ejercicio nos permite ir como adecuando la respuesta que vamos dando. Si nosotros nos vamos a enfrentar, por ejemplo, a la situación de encontrarnos con alguna persona con la que tuvimos una situación desagradable, probablemente es posible que estemos un poco más ansiosos, inquietos, que no sabemos qué es lo que va a pasar, etc. Pero va a ser inadaptado, digamos, el que nos escondamos, huyamos, desaparezcamos, evitemos, inventemos que estamos enfermos para no asistir a esa reunión, por ejemplo, Por y ejemplo, claro, que a veces, empieza a entorpecer el funcionamiento diario, digamos. Si tenemos una claro, reunión de trabajo, tenemos que hacerlo aunque nos encontremos con esta persona que nos ha resultado desagradable en otros momentos. exactamente. Eso es lo que define al final, ¿no es cierto?, cómo vamos determinando la manera en que debemos enfrentarlos. Primera cosa es determinar si esta reacción nuestra es proporcionada y si el efecto, si la que nos está causando eso es realmente una situación que amerita este nivel de ansiedad o no, ¿no es cierto? Exacto. Porque a veces la imaginación es un poco loca, ¿no es cierto? Nos lleva a situaciones ya. Es Tremendo. muy útil. Yo trabajo con la imaginación, yo soy escritor, escribo novelas, cuentos y todo eso. Pero, pero obviamente, Está sí. muy bien encauzada tu imaginación. Pero es que imagínate, Natalia, lo que es el ejemplo anterior, que esta persona que ha tenido un mal rato con una persona antes, por cualquier motivo, y tiene una reunión a la que debe asistir, puede tener dos vías, decir, bueno, me desagrada, sé que es una persona con la cual no me la voy a pasar bien, pero necesito asistir a esa reunión y me voy a comportar como una persona profesional y voy a ir y voy a comportarme igual.
El problema es cuando la imaginación se nos vuelve un poco loca y empezamos a pensar que esta persona durante la reunión, cosa que puede ocurrir o no ocurrir, nos puede maltratar, nos puede decir algo, nos puede mirar feo, y ahí la ansiedad empieza a dispararse, ¿no es cierto? Empieza a dispararse nuestra ansiedad y entramos en un cuadro en que si finalmente, debido a que se nos disparó la ansiedad, decidimos no ir a la reunión, los perjudicados somos nosotros. Y ese es el Exacto. daño que nos causamos, ¿cierto? Entonces yo Ahora, creo que hay que tener cuidado con esto, hay que evaluar si realmente es eventualmente posible que la persona haga todo eso o dejamos que nuestra imaginación se desvíe y nos ponga en unos escenarios que podrían ser totalmente inexistentes al final del día. exacto. Ahora, así tal cual como tú lo mencionas, la ansiedad finalmente nos ayuda a prepararnos a una situación y podemos imaginar diferentes escenarios y así como imaginamos que nos puede decir algo desagradable, ofendernos o atacarnos, podemos imaginar también cómo nos vamos a defender, qué vamos a responder si es que nos atacan de tal o cual manera, y eso sería una respuesta mucho más adaptativa a esta sensación de inquietud finalmente, porque físicamente la ansiedad la experimentamos con cierta inquietud, nos movemos un poco más, movemos más las manos, las piernas, nos sentimos con la sensación de pronto de que queremos salir como del lugar donde Corriendo. estamos, por ejemplo. Mucha gente dice, quiero salir corriendo, ojalá pudiera subir del cerro y Natalia, desaparecerme de acá porque me genera mucha ansiedad, por ejemplo. ¿Ya? Natalia, Eh, yendo eso. en esto de prepararse, viendo el lado positivo, usar la imaginación para algo positivo y no para algo negativo, tenemos, por ejemplo, un alumno de cualquier edad, incluso un alumno de posgrado, que se pone ansioso con una prueba, ¿no es cierto? Con unos Uh -huh. exámenes. Una respuesta inadecuada es que nos lleva a tal punto que nos bloqueemos y pensemos que nos va a ir pésimo porque nuestra imaginación nos lleva a ese plano. Y la respuesta adecuada es hacer lo correcto, que es estudiar más, tener más métodos, destinarle más tiempo, no sé, descansar en la noche anterior, no irnos de carrete, como decimos en Chile, no irnos de fiesta, sino que realmente prepararnos adecuadamente para esa situación. Preocuparnos de darnos las mejores condiciones para rendir exitosamente este desafío que nos está alertando nuestra ansiedad en el fondo. Sí. Cualquiera sea el desafío, entonces, la ansiedad nos puede llevar por un buen camino, cuando la Exacto. adecuamos y la manejamos, o por un mal camino. Bueno, eh, en este escenario me gustaría tomar un poco el tema, Natalia, del estilo de vida, porque lo que ocurre desde mi perspectiva, a mí me gusta ver las cosas globales, ya la saben todos ustedes quienes nos han estado viendo. Globales me refiero desde el punto de vista de un estilo que involucre cómo manejamos nuestra mente, cómo adecuamos nuestro corazón, cómo mantenemos sano nuestro cuerpo. Y en esa línea, en mi librito, La Estrella de la Felicidad, que a mí me gusta hablar de este tema porque es el tema que yo sé, el tema al que le he dedicado tiempo, es que eh, tengo uno de los capítulos, uno de los pilares de la felicidad es precisamente el optimismo, ¿no? Porque Sí. desde mi punto de vista, manejar todos estos desafíos de la vida moderna, que incluyen una ansiedad exacerbada, pasan por tener un estilo de vida que realmente nos resulte gratificante. Es algo que no hacemos automáticamente, de hecho yo lo puedo decir, a mí me ha tomado años llegar al estado actual, ¿no es cierto?, en que puedo usar estas herramientas de una manera más fluida que hace 5 años, que hace 10 años y que hace, por supuesto, que hace 30 años, ¿ya? Que uno tiene mucho menos probabilidades de manejar bien las herramientas para conducirse hacia la felicidad. Y uno de los elementos que yo determiné y que muchos psicólogos han determinado y muchos especialistas es precisamente ser optimista. O sea, en, tratar, ¿no es cierto?, de evaluar todos los escenarios posibles, pero quedarse con aquellos escenarios, o sea, psicológicamente hacer la opción mental de optar por elegir aquellos escenarios positivos al minuto de enfrentar un hecho que nos produce ansiedad. No significa que los otros elementos no existan, no significa que las otras cosas negativas no existen. Bueno, popularmente está súper bien dicho, ver la mitad del vaso, la mitad del El vaso vaso lleno. y no la mitad del vaso vacía. Es muy cierto. Si uno no es que no vea que hay problemas, uno no es que no vea que no pueden haber esas dificultades, de hecho se prepara para enfrentar esas dificultades, pero es una cosa sumamente distinta a dejar que esa imaginación o esa sensación te abrume. En cambio, si optas por un estilo de vida, como digo yo, de ser una persona optimista, no es que seas tonta, no es que no veas, sino que estás haciendo una opción por tu felicidad,
por disminuir la ansiedad y de esa manera ser objetivamente mucho más eficiente en la vida. Es Y es una... qué bueno que planteas esto del optimismo, porque he escuchado varias veces cuando las personas les dicen así como, oye, es que esto no va a funcionar por esto otro, pucha, es que tienes que ser optimista. Y a veces quien está diciendo lo malo que va a ocurrir, efectivamente puede tener una mirada pesimista, pero nos sirve de insumo para prever aquellas cosas que podrían salir mal y tener una actitud como propositiva, le digo yo, que en el fondo tiene que ver con una actitud en el que se intenciona evitar estos problemas o estas dificultades o resolverlos antes de, ¿ya? Entonces, la actitud positiva no tiene que ver con negar las dificultades y con lanzarse a la vida a hacer las cosas sin pensarlas, no, no tiene que ver con eso. La actitud positiva tiene que ver con esto que tú estás planteando. que En es la definitiva, elección que tú haces del plano en que quieres moverte y quieres es la exacto. positiva. No es que no veas las otras, Exacto. ¿no? No es que no veas Sí, las partes negativas, sino que por el contrario, estás en un plan de ir resolviendo aquellas dificultades que tú vas visualizando que pueden ocurrir y que en definitiva intencionas el sacar adelante el proyecto o la situación. sí. Yo creo que siguiendo en el plano de lo que yo estaba explicando también, o sea, uno de estos pilares y una de estas opciones es el optimismo y que como tú bien has señalado, es muy importante porque al final del día la salud mental depende de un equilibrio. Yo creo que ese es como es como la síntesis final. O sea, no es que uno no tenga pena, sino que uno tiene pena y sabe modularla. No es que uno no tenga ansiedad, sino que uno tiene ansiedad y sabe modularla y sacarle partido porque es una reacción adaptativa. Entonces, ese equilibrio pasa, no es que uno sea, no es que uno sea optimista porque no ve las cosas, sino porque uno hace una opción. Y en ese mismo escenario como general hay otros elementos que tienen que ver, desde mi punto de vista, con la felicidad en su conjunto y que nos ayudan a mantenernos alejados de este escenario de una ansiedad extrema que termina en un trastorno ansioso. Pero antes de llegar a eso, a mí me gustaría ver, porque tengo varias opciones que quiero comentarle a quienes nos están viendo, ¿no es cierto? Opciones de diferentes alternativas para enfrentar la ansiedad. Pero me gustaría ver contigo, como psicóloga, cuáles son los elementos técnicos que usan ustedes cuando tienen que discernir si una persona ya necesita un tratamiento, porque veíamos que hay personas que manejan mejor la ansiedad, pero, y esos tratamientos que desde mi punto de vista serían menormente necesarios, serían menos necesarios si las personas tuvieran este equilibrio y tuvieran este estilo de vida, eh, que vamos a ver después las opciones. Ahora me gustaría ver si la persona ya llegó a esa situación en que su ansiedad la supera, ¿cierto? Que su ansiedad le impide desarrollarse, le impide salir adelante. Desde el punto de vista clínico tuyo, ¿cómo lo debería enfrentar un psicólogo? ¿En qué minuto debería tomar la decisión de iniciar un tratamiento de psicoterapia? Y, en segundo lugar, ¿cuándo sería necesario un tratamiento ya farmacológico? Son como los dos escenarios posibles fuera del escenario de un estilo de vida saludable. Mira, primero me voy a tomar el minuto para pedirle a mi hija que me traiga los audífonos, porque a mí sí me cuesta escucharte un poco por el eco que se genera. Así Ok, que si está por ahí mi hija que me pueda traer los audífonos, genial. Eh, bueno, tú diste parte del parámetro que uno va usando. Dijiste cuando la persona se siente superada, ¿ya? El sentirse superado tiene que ver con esto de ya no saber cómo manejarlo, ¿ya? Y eso es un motivo más que suficiente para realizar una primera consulta, ya sea con un psicólogo o con un médico, ¿ya? Ahora, dependiendo de las características más propias de lo que le esté pasando a la persona, va a ser el tratamiento que está indicando o el trabajo que se va haciendo con el psicólogo en particular. Ahora, cuando se afecta nuestra funcionalidad, ¿qué? te quedaste inmóvil. Sí, la Natalia, pero ahí te recuperé. Logramos conectarnos de nuevo. Cuando te Aproveché la caigas, caída y cojo. busqué los Cuando audífonos. tú te caigas, yo te recojo.
No, pero tú estabas tratando, ya íbamos a la etapa en qué minuto debía la persona pensar en recurrir a un Sí, tratamiento farmacológico. Yo llegué hasta ahí, es lo que yo oí, no sé si algunas otras personas pudieron verlo. Pero yo te agradecería que partieras de nuevo del minuto en que estás explicando tomémoslo ahí. cuándo, ya. Sí. Mira, tú cuando me hiciste esta pregunta dijiste, ¿cuándo la persona debe consultar? Cuando ya se siente superada, etcétera. Entonces yo te decía que precisamente el sentirse superada por la situación, por cómo se está sintiendo, esa es la señal de aviso que necesita pedir ayuda, ¿ya? Y esta ayuda la puede partir pidiendo o a un psicólogo o a un médico, ¿ya? La terapia en particular con el psicólogo, en qué elementos se va a centrar, eso ya es como el traje a la medida, entonces en eso no voy a entrar mucho. No, claro, Pero, porque cada persona es un mundo diferente, no vamos a dar recetas exacto, particulares, pero la exacto. condición sería eso, sentirse realmente superada y Ujú, acudir a un psicólogo porque en el fondo te va a ayudar a enfrentar mejor esta etapa. Luego, exacto. Y ¿cuándo luego, recurrir a los medicamentos? ¿Cuándo a sería indicable a la persona medicamentos, que quiere ya. seriamente recurrir a los medicamentos? Cuando se ve afectada la funcionalidad, les había alcanzado a decir. ¿Qué significa La eso? Justamente. funcionalidad significa cuando recién hablábamos acerca de la posibilidad de no asistir a la reunión porque teníamos temor a encontrarnos con esta persona y resulta que falté a esta reunión, falté a la reunión de la semana pasada, me doy cuenta que me cuesta, por ejemplo, salir a la calle o estoy teniendo dificultad para hacer mis compras, para levantarme en el día, para Ir a dormirme en dar la noche, las por pruebas que tengo que ejemplo. dar. ¿Perdón? Para dar las pruebas, siguiendo mi ejemplo de la persona que tiene que estudiar y prepararse para dar las pruebas o exámenes que tenga que dar. Entonces, la funcionalidad tiene que ver con el que nos permita ir haciendo nuestro día a día, nuestra forma normal o esperada de funcionamiento se ve afectada. Cuando eso se ve afectado, es cuando los médicos normalmente deciden iniciar algún tipo de tratamiento farmacológico, algún tratamiento para ayudarlos a conciliar el sueño o mantener el sueño, o algún estabilizador del ánimo normalmente también cuando se presentan estos trastornos ansiosos como por mucho periodo o por muy largo tiempo, eh, que permiten básicamente los antidepresivos generar la sensación, yo explico así, de las emociones más suavecitas. Entonces, este temor, claro, yo lo digo así como, algo, como acolchonadas, ¿ya? Este temor que percibíamos ante esta situación de reunión que estábamos o de la prueba que tú estabas mencionando, bueno, el temor lo vamos a sentir, pero de una manera que va a ser más fácil que lo podamos manejar. Ahora, Que vamos a sentir que estamos en control de la emoción. exacto, en control de la emoción, tal cual. Y como lo mencionamos también en el capítulo anterior de la angustia, o sea, de las crisis de pánico, Trastorno de pánico, sí. las crisis de pánico, sí. Lo que pasa es que las crisis de pánico son un subtipo de los trastornos de angustia, de trastornos de ansiedad, perdón. ¿Ya? Entonces, algunas de las cosas que vamos a señalar acá se van a aparecer, pero tiene que ver con eso, con que hoy estamos hablando de la angustia, de la ansiedad, la diferenciamos al comienzo, ¿no? Así que eso, los tratamientos farmacológicos muchas veces son antidepresivos a pesar de tratarse de un trastorno ansioso. Perfecto. Visto ya entonces cuándo tenemos que recurrir al psicólogo, cuándo al médico, cuándo tenemos que tomar algún medicamento, me gustaría volver un poco, Natalia, a este estilo de vida que nos permite enfrentar el mundo contemporáneo, incluyendo esta pandemia, de mejor manera. Porque claro, podemos ir por la vida tomando remedios para esta cosa, para esta otra, para la de más allá, y llenarnos de cosas cuando en realidad a veces podría ayudarnos mucho iniciar algunos cambios en nuestro Cambios. estilo de vida que nos ayudaran a mejorar. Y esos cambios parten por el autoconocerse. Y que también el autoconocernos nos permite muy bien enfrentar los trastornos de ansiedad. Sí. Porque si sabemos que vamos efectivamente al final, nos va a ir bien en la prueba, por ejemplo, o sabemos que vamos a poder manejar bien esa reunión por nuestra experiencia, porque nos autoconocemos bien, al final del día la ansiedad se va a mitigar, ¿cierto? Uh -huh. Eh,
Pero hay otras técnicas que se pueden usar, y a mí me gustaría hablar de estas otras técnicas, algunas que manejamos tú y yo, y otras que no son nuestra especialidad, pero sabemos que sí funcionan para los casos de ansiedad. Por ejemplo, en esta línea del autoconocerse y del conocerse, una línea muy importante, aunque a ti no te gusta usar las palabras y técnicas, es el mindfulness, ¿no es cierto? Sí, Porque lo que ocurre es que el mindfulness es una técnica de meditación, ¿no es cierto? sí. Una técnica de meditación que tiene distintas acepciones, el mindfulness de la respiración, del cuerpo, de la mente, dependiendo del nivel de progresión que hayamos y de avance que hayamos logrado en el manejo de la técnica. Pero básicamente lo que consiste es un autoconocimiento, ¿no es cierto? Eh, a través de la meditación, eh, en el cual reconocemos nuestras emociones, nos situamos en el presente, nos desligamos de esta ansiedad del futuro, ¿no es cierto? Y logramos lograr nuestros objetivos de una paz interior mucho más grande y un equilibrio interior importante. Eh, En este plan de los estilos de vida saludables o de los estilos ¿sí? de vida que nos ayudan a mantener una buena salud mental, me gustaría partir mencionando las cosas súper básicas, ¿ya? Y súper básicas, Tentación. ya. Uno es la alimentación, Es que ¿ya? me encanta eso de la alimentación. ¿Puedo decir yo cortito? Por Dale. ejemplo, yo que soy una persona muy activa y que suelo estar con muchas cosas encima, hace muchos años que eliminé de mi dieta la cafeína, ya sea en su versión café o Coca-Cola o cualquier bebida cola, y el té, las teínas, casi en todas sus versiones, y intento reducir el azúcar, que es otro gran estimulante. Yo creo que los estimulantes eh, nos generan esa sensación física de que estamos Sí, ansiosos. tranquilidad. Me gustaría que le Exacto. explicara a usted como psicóloga. Lo que pasa es que la cafeína, la teína, todo lo que tú has mencionado y el azúcar, en el fondo nos generan la falsa sensación de estar ansiosos, porque empezamos a sentir esta inquietud, pero que en definitiva tiene que ver con que hemos estado estimulando nuestro organismo, ¿ya? Algunas personas usan el café, usan el azúcar, bueno, el café sobre todo y el té en la mañana, para el tema de cómo mantenerse con energía durante el día. Ahí Están tiene más un despiertos, propósito, están más claro, despiertos. Sí, y ahí tiene un propósito. Pero cuando tomamos todo el día café solo por el placer y el disfrute de tomar café, digamos, es muy probable que tengamos en la noche dificultad para dormir. Entonces, como base, hay que efectivamente regular el tema de la alimentación. El azúcar tiene un alto nivel energético y eso, como su palabra lo dice, la energía que nos va a aportar necesitamos invertirla de algún modo. Entonces, si eres una persona que hace deporte, que lleva una dieta balanceada, no hay problema en que ocupes azúcar y uses ese tipo de estimulantes. Pero si vamos a estar en la casa, en un viendo plan televisión. sedentario, viendo televisión, y nos vamos a tomar una taza de café con un chocolate, porque es rico, Es entonces en la rico, claro que es noche, rico, claro, pero no entonces en la noche estamos no vamos a poder ansiedad, dormir. digamos. Tenemos esa ¿Cómo? sensación física de ansiedad, pero que se puede llegar a involucrarnos psicológicamente. Sí, claro, porque nuestro organismo se percibe que está inquieto y entonces lo empezamos a asociar a que algo nos va a pasar y esto es como un mecanismo así, ay, Como un hoy día círculo ando así como, vicioso, es como un eso, círculo gracias. vicioso, se va alimentando, te sientes Eso, ansioso, te tomas una taza de café para sentirte mejor y el café aumenta tu sensación física de inquietud y eso te da la sensación a su vez exacto, de que estás más ansioso. Eso es lo que queremos. exacto. Sí, hoy estoy como más distraída, parece. No, está perfecto. Lo que pasa es que recuerda que yo soy periodista, entonces los periodistas tenemos una información profesional, que es intentar todo el rato de mantener el hilo de la conversación, luego Claro. redondear la idea, pero es un defecto profesional mío, tú lo haces Está bien, perfecto. está bien. Perdona, que no puedo evitarlo. Yo todo el rato estoy haciendo como sacando síntesis y conclusiones, pero bueno, es porque soy un poco obsesiva también, ¿no? Entonces, deberíamos hablar otra vez de las obsesiones, creo.
Oye, y Pero en no, la lista de los básicos, ¿por qué finalmente es tan importante que regulemos nuestra alimentación y sobre todo el consumo de estos estimulantes? Dentro de los estimulantes que no mencionamos está el cigarrillo también, ¿ya? Porque finalmente se empieza a afectar nuestros procesos biológicos, ¿ya? Y uno de los más importantes es el dormir, ¿ya? Las personas a veces como que le restan importancia estaba leyendo sobre a la posibilidad, como a la importancia del buen dormir, pero de verdad se pueden transformar en un tremendo problema para las personas, por ejemplo, las que tienen turnos, las que hacen turnos de noche y que después duermen en el día, se trastoca todo nuestro funcionamiento orgánico, ¿ya? y Entonces, para las personas lograr, normales también. O sea, dormir poco, dormir mal, al final del día afecta nuestra memoria, pero tiene un montón de otras consecuencias. nuestro Afecta estado de ánimo, nuestra presión arterial, ¿sí? eh, todo. Entonces, nuestro rendimiento en muchos sentidos. Así que tener mucho cuidado y evitar aquellas cosas que nos mantienen, que nos provocan cambios en el sueño. Tienes toda la razón. O sea, Al dormir, alimentación, buen sueño. Para las dos cosas tengo un remedio gratis casi. No, es que por algo hay que reemplazar el té, el café, el azúcar, hay que reemplazarlo por algo, ¿no es cierto? Que sea saludable. Yo ahí recomiendo las agüitas, no sé. Es como sí, la herbaterapia, es una técnica ancestral, ¿no es cierto? sí, Usar hierbas para el tratamiento de nuestros malestares y aliviarlos. Y dentro de las hierbas, por ejemplo, la melisa, que hay, por ejemplo, hay un producto químico sacado de eso, o un producto farmacéutico, el melipazo, lo que sea, una manera mucho más agradable de consumirla es a través de una infusión, ¿no es cierto? Que a la vez nos va a producir el reemplazo de esas otras infusiones, nos ujú, va a proporcionar una calma biológica natural, digamos, provocada por un agente natural, sí. por una hierba. Y así hay otras también que habría que ver una por una, pero yo estoy segura que la melisa funciona porque es algo que yo he usado mucho tiempo. Entiendo también que la camomil, Romero Castillo, la manzanilla, la la manzanilla, manzanilla. eh, son cosas Mira, que nos hacen sentir bien. Entonces, hay que buscarle un reemplazo y una alternativa, ¿no es cierto?, mediante las hierbas. sí, puntualmente te iba a comentar que esto que tú me mencionabas al comienzo de cómo diferenciábamos cuando la persona tenía que efectivamente hacer un tratamiento farmacológico, en mi caso como psicóloga es el punto en el que tengo que derivar efectivamente a médicos sí o sí para que se haga alguna evaluación al respecto. Cuando yo me doy cuenta que no hay una alteración todavía del funcionamiento general de la persona, sino que solo esta sensación permanente, a lo más empezó más este tema del picoteo, que eso es muy común y la gente normalmente la ansiedad la asocia mucho más como a esto del picoteo frecuente, ¿ya? Perdona, En ese aspecto, te puedo hacer dime. una pequeña observación. Los picoteos muchas veces tienen, sobre todo los picoteos de cosas así que come la gente joven, estas cosas muy artificiales, tienen además muchos colorantes. Y los colorantes suelen ser estimulantes y ser muy agresivos Estimulante, para el organismo. Así que mucho sí. cuidado también con eso del picoteo por esa razón. Ujú. Perdona. Y lamentablemente todos los picoteos suelen ser muy ricos, entonces comerse dos papitas fritas no creo que sea muy rico, sino comerse el paquete de las papas fritas. Y eso lo digo porque hace muy poquito íbamos por la calle con una amiga nutricionista y venían tres lolos que no deben haber tenido más de 18 años y cada uno con paquetes de papas fritas. Entonces me decía, ay, a ellos yo no los quiero ver después, me decía, en la consulta para tratar de hacerlos bajar de peso, pero en el fondo tiene que ver con eso. A veces compensamos la sensación de ansiedad o de inquietud con el movimiento de pronto que genera el comer, el hacer esto, ya que es un poco también lo que se compensa con el uso del cigarrillo de pronto. Las cosas crunchy, o sea, las cosas que crujen al comerla, también son cosas que nos disminuyen la ansiedad. Sí, Entonces, cambiemos el picoteo de las papas fritas y todas esas cosas que así, por ejemplo, por el apio. Suena súper sí, rudimentario, ¿ah? Es como el agua de melisa, la pero el apio, zanahoria, la zanahoria, cosas que en fondo nos van a proveer de nutrientes, no nos van a intoxicar, no nos van a alterar nuestro metabolismo y nos van a generar una reducción de la ansiedad. Aquí estamos y viendo elementos
que contribuyan a un estilo de vida saludable y nos ayuden a reducir la ansiedad de una manera eh, concordante con un estilo de vida que nos permite ser más felices mediante menos ingesta de medicamentos u otras cosas al final del día. ¿Cómo prevenir finalmente un trastorno En ansioso? el fondo, Y no exactamente. O tenemos, sea, estamos en una etapa y no, ansiosa. Mire, si hoy día venden en el y no supermercado hasta tenemos, los paquetes de apio y listo. De los pesques, yo lo hago porque yo también los como, para que sepan, no es que esté bueno, inventando pero en ese cosas. sentido es mucho más fácil o más complementario el que además te tomes a la tarea de cortar los palitos del apio y hacer todo el trabajo, porque finalmente Bueno, necesitamos invertir energía. Y bueno, eso yo te tengo iba, ahí anotada. Sí, dale, dale, perdona. Esa energía me parece, yo creo que tú vamos a hablar de lo mismo te iba a porque las comentar manos caen. el tema de la energía y de los ejercicios, como el ejercicio físico, y que muchas veces las personas que se sienten ansiosas, sobre todo mujeres, me han comentado que terminan haciendo el aseo de toda la casa, pero es el aseo prolijo, así hasta más mínimo detalle. Y ahora en el contexto de pandemia creo que eso es mucho más funcional y mucho más adaptativo que ponerse a comer, por ejemplo, desmedidamente. Entonces, retomando el punto, el ejercicio físico puede ayudarnos y de hecho nos ayuda a reducir la Absolutamente, ansiedad. sí. Podemos salir a caminar, que es mi ejercicio Sí, favorito, recomendado si no estamos en un régimen muy estricto de cuarentena. Yo cuando estaba en plena cuarentena caminaba dentro de la casa, parecía un hámster, pero caminaba y caminaba, pero es saludable igual. sí. Eh, y otra cosa que es muy importante dentro del ejercicio físico, desde mi perspectiva, eh, tú dime si estás de acuerdo o no, que es lo que yo practico y una de las cosas que me encanta promover, porque tiene muchísimos beneficios, no solo para la ansiedad, sino para mantener el peso, para liberar un montón de endorfinas, es el baile. El baile que se puede practicar súper técnicamente mediante la danza terapia, que es realmente una terapia mediante la danza, pero Sí. también tú lo puedes practicar libre en tu casa, tú pones la música que te Ujú. gusta, no tienes que ser un gran bailarín, ¿no es cierto? Y mueves el cuerpo al ritmo de la música y te dejas un poco ir y venir, y vas practicando 10 minutos primero, 20 minutos hasta una media hora de baile que pudieras llegar a hacer al día o 2 o 3 veces a la semana, y incluso una crisis de ansiedad. O sea, yo cuando me da la crisis de ansiedad, así digamos, cuando estoy con muchas cosas encima, me encanta bailar porque realmente me libera completamente. ¿Funciona o no funciona? ¿Lo recomienda usted, señora Sí, psicóloga? absolutamente. Y mientras tú estás comentando eso, no puedo evitar recordar estas escenas del Tom y Jerry en el que sale bailando y se mueve y qué sé yo, y salía una señora también que bailaba como con el escobillón, porque es algo natural, ¿ya? Y efectivamente nos genera placer. Muchas veces uno puede poner música y estás lavando los platos o estás haciendo aseo en la casa. Y estos ejemplos los doy no porque sea, a ver, mmm, no es porque esté como diciendo que las mujeres solo hacemos eso, sino que porque en contexto de pandemia pasamos mucho tiempo en la casa. O sea, Entonces, esto no es algo tenemos, solo para las no es solo para las mujeres. mujeres, O sea, exacto, a usted, eso me señor, que nos refiero, está viendo, puede tomar también la exacto, escoba y ponerse a bailar. No tiene nada de exacto. loco, es saludable. Ahora, más entretenido se toma la señora y bailan juntos, ¿ya? Porque tratar de estimular todos los sentidos de la mejor manera posible, ¿ya? Si está con su ser amado, por supuesto, compartir con él o ella efectivamente nos va a contribuir a sentirnos más tranquilos. ¿Mm? Ansiolítico natural, recibir un abrazo y bailar con una persona que Sí, queremos. sí. De hecho, mira qué bueno que mencionaste el tema del abrazo, porque es una forma también natural de relajarnos, el poder abrazarnos, tocando la espalda, y de hecho a los más pequeñitos, cuando están más ansiosos y las mamás consultan o cuando están irritables también, yo normalmente les sugiero que hagan caricias que son desde la cabecita hacia la espalda y yo les Ujú. explico a las mamás y les digo, mira, imagínate como cuando un gatito está engrifado, así enojado, y tiene como todos los palitos así parados, Y claro. tú lo haces Entonces, así. tú le haces así, y es un movimiento que es suave y es con cierta presión, ¿ya? Pero que resulta muy agradable finalmente, ¿ya? Y esto va generando la sensación de satisfacción y nos calma, ¿ya?
Si no es Fíjate a tú los cuando niños, eran, igual sí, entre hablaba, amigas o amigos, por ejemplo. antes de derivar al tema de las amistades para el tema de la ansiedad, para terminar un poco el tema del baile, yo me acuerdo cuando yo era joven aún, o sea, hace como muchos años atrás, que No. tenía no nietos como ahora, sino que tenía hijos recién nacidos, eh, yo bailaba con uno de los bebés, con una de las niñas, los más pequeños en brazos, y con el resto de los hijos alrededor. Yo tengo 6 hijos para los que no saben, pero yo creo que todos saben, tengo 6. Entonces, bailaba con la menor en brazos, o con el otro, el que no era el menor, los que todavía pudiera bailar en brazos, y el resto bailaban alrededor mío. Y era una terapia súper, súper agradable. Todavía lo Y qué recuerdo por bueno eso que lo mismo, era estés un momento comentando. agradable. ¿Ah? Qué bueno que lo estés comentando. Y qué bueno que lo estés comentando, porque muchas personas se quejan. En el contexto clínico, muchas personas que han consultado conmigo se quejan que los niños están ansiosos, que ellos mismos están ansiosos y estresados por las demandas diferentes que le ha significado, digamos, el estar con los niños, trabajando además, entre que el bebé llora, etcétera, porque además se van sumando las tareas del hogar. Y esto que tú estás mencionando es una súper buena forma de desconectarse del televisor, ya poder hacer cosas en tiempo real, como esto de bailar. Estoy pensando también en otro tipo de actividades, como por ejemplo lo que en tu casa se hace mucho, jugar cartas, los naipes, ya, que en definitiva es un tiempo que, así como en el horario de la comida, al almuerzo, los desayunos, etcétera, que se tiende a conversar y a compartir el cómo nos vamos sintiendo, cuando tenemos estos espacios de encuentro de juegos de mesa, además de reírnos y qué sé yo, también vamos compartiendo lo que Yo nos me va río pasando, mucho con cómo mi nos vamos sobrina. sintiendo. Exacto. Y cuando se juntan los primos también, por ejemplo, pero todos los tipos de juegos de mesa en los que los chicos se ríen y que los adultos empezamos a participar, por supuesto que son buenísimas instancias para tomar conciencia de cómo nos vamos sintiendo, poder compartir estas experiencias y a través de la risa, el baile, el canto, sin duda vamos liberando toda esta energía que se nos estaba manifestando como una ansiedad. Sí, mira, yo te había dicho antes que quería ver el tema de la amistad también. El tema de la amistad es otro de los grandes pilares de la felicidad y uno va descubriendo por qué están incluidos en este libro como pilares de la felicidad, cuando uno va descubriendo que no solo te sirven para tener un estilo de vida diario más o menos equilibrado y feliz y contento y estar agradecido por la vida que tenemos, sino porque te ayudan a enfrentar estas situaciones difíciles. Y la Mm. amistad es otra de las cosas, o sea, no solo porque podemos recibir el abrazo de un amigo o de una amiga, sino porque nos ayuda la amistad a darnos perspectiva. Volviendo un poco al inicio de la conversación, una de las cosas que veíamos era la importancia de detectar si lo que nos estaba provocando la ansiedad era algo real o no era algo real. Y cuál debía ser nuestra respuesta adecuada, modulada para gratificarnos y no para perjudicarnos. Y eso pasa muchas veces por una buena conversación con un amigo o con una amiga. O sea, la amistad nos provoca un bienestar adicional, un bien adicional, que es Ujú. eh, no solo compartir alguna cosa entretenida, ir a una fiesta o tener una conversación banal, sino que el hecho de poder plantear problemas, plantear nuestras angustias, las cosas que nos están inquietando a alguien que nos dé una perspectiva diferente, nos puede ayudar a ver cuál es la mejor respuesta y la más adecuada. Ujú. Pero además no tenemos que dejar de lado o menospreciar las conversaciones banales, porque, porque cuando, por ejemplo, hablamos de lo lindo que se ve algún objeto, por ejemplo, o compartimos las noticias en relación a moda, o cosas que nos resulten satisfactorios, los hombres de auto de pronto, o bueno, La ahora moda no es ustedes banal, prefieren, no importa, pero en el la fondo, moda es fundamental en la vida de una persona. sí, pero Dura mucho en nuestra sociedad. en el fondo, Banal yo me al refería, por final, ejemplo, a un pelambre, por ejemplo, dedicarle tiempo a hablar mal de otras personas. Eso yo lo encuentro banal bueno, y más ya, pero perjudicial para nuestra salud mental y la de los demás. Un pequeño... sí, sí, eso es cierto, pero
En realidad yo me refiero como a conversaciones que de pronto no sean como de gran impacto en la vida del otro, o sea, no estamos hablando de una decisión crucial en tu vida, sino que estamos hablando Ujú. de algún tema como un poco más superficial de pronto, pero si nos genera sensación de bienestar, la sensación de estar agradados con esa conversación, sin duda va a aportar igual a que nos sintamos más tranquilos y menos ansiosos. Sí. Y el hecho mismo de que la amistad es un lugar de encuentro en que nos autoconocemos también. El tener la Sí. mirada de un otro sobre otras sobre nosotros mismos, sobre las cosas que nos suceden, o sobre nuestras reacciones, la forma que tomamos decisiones, tener la mirada de un otro nos ayuda en el autoconocimiento. Y el autoconocimiento, yo insisto, el autoconocimiento es fundamental para enfrentar la ansiedad. El autoconocimiento en distintos sentidos, en todo, en el sentido físico, en el sentido mental, en el sentido emocional, ¿no es cierto? Cuando nos conocemos, realmente podemos enfrentar las cosas de mejor manera. Pero autoconocernos requiere tiempo, como muchas otras cosas en la vida. Y hoy día la tendencia es a vivir muy apresurados, muy atraídos por las cosas materiales externas, y vamos dejando de lado la opción de conocernos. Otra cosa que yo recomendaría, y también nos ayuda a conocernos, ayuda a tener pausa, es alejarnos un poco de la televisión, de tantas horas viendo ahí cosas que realmente al final del día nos dejan un poco el alma vacía, y en cambio dedicarle un poco de tiempo a otras cosas que sí son importantes, por ejemplo la lectura. Mm. Yo creo que la lectura es importante, eh, porque nos entrega cultura, nos entrega la mirada desde un ángulo totalmente distinto que la televisión o que las películas. Otro aspecto en que también me gustaría considerar como una herramienta buena, necesaria, que también nos da la pausa, ese minuto para pensar, ese minuto para reflexionar sobre qué nos está ocurriendo, Ujú. por qué nos está ocurriendo, y no seguir como locos por la vida. Por ejemplo, las manualidades que tú y yo practicamos mucho. Si ustedes vieran Sí. aquí al lado de mi living, al lado de acá de mi living, tengo todo corrido porque estoy pintando unas cosas, unos muebles que estoy pintando para hacer un cambio en mi baño, pero lo voy a hacer yo, o sea, yo estoy dedicada a eso. Y también tejo a crochet para personas que me conocen, y otras cosas que me gusta hacer. A ti, Natalia, también te encantan las manualidades de muebles, ¿no es cierto? Y muchas otras cosas, la Hay un costura, sinfín de cosas y un siempre estoy sinfín, pero aprendiendo cosas también tiene que nuevas. ver con manejo de la ansiedad, porque Sí. o sea, proporcionan varios beneficios. Uno, el hecho de que nos vamos autoconociendo en el silencio. A mí me pasa mucho que yo, mientras tejo a crochet o tejo palillos o lo que sea, o pinto algo, estoy desarrollando la trama de mis libros, pero al mismo tiempo estoy procesando muchas de mis emociones y de lo que estoy sintiendo, y me voy sintiendo físicamente calmada, porque es una actividad, por definición, relajante. El uso de las manos genera una cierta tranquilidad. La jardinería, ¿no es cierto? También es una gran ayuda de estar en contacto con la naturaleza, pero también Eso. usando nuestras manos. Y no sé, hay miles de actividades distintas, armar puzzles, etcétera, que al final del día son como cosas que nos autoconectan, nos conectan con nuestro ser interior y que nos generan una sensación física de bienestar. ¿Estoy en lo correcto? ¿Funciona Sí, sí, psicológicamente? ¿O sí, es sí, solo una idea sí. mía? No, 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 no. Es ¿Cuál es el así, es fundamento así. psicológico de aquello? Mira, lo que pasa es que, como digo yo, siempre volver al tiempo real. Eso es, el vivir en el aquí y ahora, estar en el presente. La conexión con la naturaleza, sin duda, es algo por excelencia que de hecho en el verano, cuando el tiempo está más agradable, poder poner nuestros pies en la tierra de manera directa, por ejemplo. Y sin Andar duda a el pata estar, pelada, como se dice. sí, andar a pata pelada. Muy de... Eh, muy de... me río porque además me acuerdo que siempre cuando chica me encantaba andar a pata pelada y mi mamá y mi abuela, ponte zapatos, no sé qué. Y hasta ahora a mis niños yo los veo a pie descalzo o a pata pelada y los dejo nomás, porque en realidad encuentro que es tan rico poder sentir Mm. lo que estás pisando, qué Sí. sé yo, es muy agradable. Y Bueno, y además está después al aire comprobado que es libre, terapéutico, ¿no? Está comprobado que la activación de la planta del pie es es que es muy terapéutica. sensorial. Sí, claro, Sí, tenemos me encanta muchos receptores ahí.
Pero además, acuérdate también el aporte que nos hace el señor Sol con la vitamina D. Entonces, sin duda que el estar en contacto con la naturaleza nos va a hacer sentir bien, ¿ya? Me quedé pensando un poco en el tema de la amistad y en el proceso de conocernos. ¿Ya? Y algo que no mencionamos, porque una cosa tiene que ver con el soporte emocional que nos entregan, con el poder distendernos o distraernos, pero también hay otra cosa que es re importante que viene de parte de las amistades o de los familiares, que es el reporte de cómo nos perciben, ¿ya? Y que es un principio súper básico de cómo se va construyendo nuestra personalidad, nuestra autoestima, el que nos puedan decir, a veces pasa inadvertido, pero esto de poder decir, hoy, qué guapa estás hoy, qué interesante el comentario que has hecho, mira, qué inteligente esto, oh, mira, qué ingeniosa cómo resolviste este problema, mira, qué creativa cómo haces estas cosas con tus manos. Poder ir dando ese reporte es tremendamente importante. A veces las personas, sobre todo los que tendemos a ser un poquito más autoexigentes, nos hacemos un montón de tareas así por tratar de hacerlo lo más perfecto y en realidad lo que se estaba esperando de nosotros era algo que hubiera implicado mucho menor esfuerzo. La ansiedad que hubiéramos tenido hubiera sido mucho menor si nos hubieran dicho, mira, en realidad lo que queremos de ti es esto, que sea rojo con blanco, por decir algo. Y nos pusimos nosotros a pintar de todos los colores porque no sabíamos lo que se esperaba, ¿ya? Entonces, el La auto conversación, el autoconocerse, en el el retorno de la autoconocerse, información. exacto. Entonces, el poder dar cuenta de cómo percibimos a nuestras amistades o a nuestros familiares, a nuestros hijos, y además el poder ir diciéndoles qué es lo que esperamos de ellos, ¿ya? Yo espero que tú para mi cumpleaños me llames, ¿ya? Yo Uy, lo más espero, difícil que hay, yo creo que buen tema has tocado. Yo creo que a todos nos cuesta mucho explicitar aquellas cosas que necesitamos. sí, Lo y reconozco humildemente, decimos, a mí me ha costado mucho en la vida y me he dado cuenta que la gente tiende a hacer lo que tú le pides si se lo pides. Y no tiene cómo adivinarlo si no lo pides. Entonces, pero si tú chi- los chilenos somos muy dados, como se dice acá, a tirar el palo, a mandar mensajes, así como entre líneas. indirecta, Eso, los mensajes indirectos, pero en realidad lo más práctico es decir, yo quiero que nos podamos juntar tal día a tal hora. O sea, esto de quedarnos esperando que no sé qué, no. Tenemos que atrevernos a pedir, así como dijimos la vez anterior, atrévete a pedir ayuda. Acá también es atrévete a decir qué es lo que esperas del otro, qué es lo que tú quieres del otro. porque si el otro sabe lo que tú esperas de él, es más probable Mm, que te lo dé y no tengas esa sensación ansiosa de no saber qué va a ocurrir y que tal vez no exacto. se cumpla lo que tú quieres o que se cumpla mal lo que tú quieres, ¿cierto? Y esto es Y bueno por saberlo porque también funciona para las relaciones amorosas, me imagino, ¿no, eso Natalia? mismo te iba a decir, sobre todo en las relaciones amorosas, porque a veces las personas se quedan esperando que el otro haga o diga, y en realidad si no le preguntamos, pero si, voy a hacer un ejemplo así súper amplio, si por ejemplo yo me quiero casar y no le digo al otro que me quiero casar, puedo esperar 10 años a que me proponga matrimonio y a lo mejor jamás lo como, haga. como en Y a los lo mejor cuentos, a los 20 como recién en me las películas. entere que él nunca quiso casarse. No sé cómo explicarlo, pero en el fondo la forma que tenemos de saber si tenemos que esperar o no en relación al otro es preguntando qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú esperas de mí, y eso sin duda va a reducir mucho la ansiedad entre las personas, digamos. Estoy pensando en los niños más pequeños, cuando por ejemplo le decimos, no, no te subas al sillón, y es muy dado al no, no hagas esto. Y a veces escuchamos, es que no hay que decirle no a los niños. Y en realidad no se trata de no decirle no a los niños, se trata de poder darles Orientación, pauta, exacto, de qué es lo que esperamos de ellos. Hijo, mira, siéntate acá, lee tu libro o come esto
o mira, vamos, te lavas las manos, o toma tus juguetes y vas a jugar en esta parte, pero con esta delimitación, porque no te puedes caer a la piscina, o tienes que jugar acá, pero no cruces la calle, ¿te fijas? O sea, decirle qué hacer y dar el parámetro de aquello que le Sí, permite un resguardo. siéntate en este sillón, pero no pongas los pies encima. O si te sientas en este sillón, Exacto. no lo hagas con la bebida que tienes en la mano, o sea, y O etcétera. en positivo, tómate la bebida y después te sientas en el sillón. Ok, bueno, Así, como tú digas. o sea, no, no, si en el fondo, No, si no, en el sí, fondo está es la bien, lo que misma pasa es que yo, forma, es lo mismo. o sea, si no, no es tan fácil, si la prueba es que cuesta educar a los hijos, cuesta tener buenas relaciones y cuesta conocerse a uno mismo. Todas estas cosas no las estamos diciendo porque sean fáciles, sino que las estamos No, diciendo porque funcionan, son buenas y cada uno verá lo que mejor le viene a su propio, digamos, su propia vida, a su propia manera de ser. Pero todo lo que estamos diciendo son cosas que pueden funcionar y que, o sea, que funcionan si las aplicas y son útiles. Ahora depende de cada exacto. uno. Me gustaría hablar de una de las cosas que son útiles y que yo sé que a ti te gusta muchísimo y yo sé que funciona, que son las flores de Bach. Ah, sí. Sí, mira, yo no tengo formación en las flores, pero sí es Ujú. algo que recomiendo también, así como las aguas de melisa sobre todo. Más que flores, yo en el tema de las flores de Bach, lo que me gustaría decir es que busquen personas que efectivamente conozcan, sepan de terapia floral, personas que estén certificadas, etcétera, porque es muy fácil engañar a las personas en esto. Ahora, ¿qué es lo que sí recomiendo en relación a las flores de Bach? Desde el no ser experta en las flores y por recomendación de algunas personas que sí son terapeutas, las flores de rescate se pueden conseguir en cualquier farmacia y se llaman flores de rescate, así de fácil, ¿ya? Las gotitas de rescate. Esto es una súper buena alternativa antes de iniciar un tratamiento farmacológico, por ejemplo. Interesante. Cuando... Por eso quería, o sea, yo sé que funcionan, he leído mucho el tema, Ujú. no soy experta tampoco, nunca las he usado, pero sí sé, en alguna ocasión alguna psicóloga me dijo que la usara con algunos de los niños por alguna razón que no recuerdo, soy niño mucho Bueno, tiempo, a veces las pero, usan para los pero yo sé que déficits atencionales, a veces las usan también para temas emocionales, como depresiones o trastornos ansiosos. Ahora, para la ansiedad propiamente tal, el tema de las gotitas de rescate, no, yo las sé que gotas de funcionan melisa. técnicamente, entonces, Mm, qué bueno tener tu contrapartida, o sea, tener tu opinión como psicóloga, que es una recomendación, que lo hagamos con confianza, pero con los ujú, personas que estén certificadas y realmente sepan sobre la materia. exacto. Y Ahora, hay otra, cuando dije antes de la medicación, no me refiero a que si le dieron la indicación farmacológica un médico que realizó la consulta, no estoy diciendo que no se tome eso, no. Lo que no, estoy no, 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 diciendo es todo, no. no, Voy a ir por orden, voy a ir no, por orden. no, de hecho lo No hablamos al se principio. mediquen, no Ok. es precisamente planteando esto a personas que a veces encuentran una tabletita y se toman la tableta de la mamá, de la abuela, de no sé quién, y eso es lo que no hay que hacer. Entonces, si usted está pensando en tomarse la tabletita de la amiga, de la hermana, de la vecina, da lo mismo de quién, desista, no lo haga, no lo haga. Si quiere una alternativa, vaya a la farmacia y compre las gotitas de rescate. A eso me refería, ¿ya? No, Ahora, y ya si vimos la ruta consultó, anterior, sí. ah, Sí, que va a tomar la ruta anterior que nosotros dijimos, si te encuentra que está sobrepasada, vaya a un psicólogo, sigue exacto, una terapia. Si siente que eso está afectando finalmente, efectivamente, su desarrollo vital, su forma de comportarse, su rendimiento en la vida, vaya a un médico, un psiquiatra, y que le dé los remedios que corresponden. Y se los toma porque él se los dio. No porque son de la amiga, no porque son de la vecina, no porque son de la hija, porque el exacto. médico que vio su caso, se los dio. Y eso es lo que tenemos Porque, que hacer. Si es necesario, porque hágalo. esto, Si puede evitarlo, haciendo un estilo de vida saludable, también se lo recomendamos.
Eso Pero hay es. personas que ya llevan tanto tiempo con esta vivencia de ansiedad que afecta en todo ámbito su vida, que en el fondo ya ni las gotitas de rescate, ni el hacer un estilo de vida saludable le está funcionando. Entonces, el tema del tratamiento farmacológico que de pronto los médicos indican es necesario y es útil. O sea, eh, porque muchas veces yo me he encontrado con personas que desisten de hacer los tratamientos farmacológicos por temor, porque creen que se van a volver adictos. Y efectivamente, en el ámbito de los psicofármacos existen medicamentos que generan adicción, pero no son todos, ¿ya? Y si usted tiene duda sobre lo que su médico le está indicando, pregúntele a su médico. A priori, dígale, doctor, ¿y esto me va a hacer mal ¿Adicta? a futuro? ¿Me va a hacer adicta? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y también puede ser por periodos, puede haber que en circunstancias determinadas las personas, eh, no sea que hayan llegado al final de su vida o al final de un periodo en que ya llevan mucho tiempo con trastorno ansioso, sino que efectivamente puede ser que debido a circunstancias reales, lo que hablábamos al principio, de diferenciar los elementos de la fantasía y la imaginación de aquellos reales, elementos reales que hagan que tú te vas a enfrentar a un periodo de mucha ansiedad, porque se te están juntando muchos catalizadores, muchos elementos juntos, Mm. por decir cualquier cosa, viajes, cambios laborales, enfermedades de hijos, esta misma crisis de la pandemia, etcétera, un montón de cosas, efectivamente, tal vez necesites un tratamiento eficaz y pertinente para esa situación concreta, Mira, estaba farmacológica, me refiero. leyendo acá el Luis Tello Julio. Mira, hola Luis, ¿cómo estás? Él es un colega y dice, y ¿Ya? porque la colega psicóloga lo sugiere, ahí acuda al médico especialista. Bueno, no mencioné cuál es el médico especialista. El médico especialista es el psiquiatra. Ahora, en términos generales, para hacer manejo de un trastorno de ansiedad, todos los médicos, desde que salen titulados en la universidad, son capaces de manejar como los síndromes o los trastornos como más leves, ¿ya? Entonces, en general, cualquier médico lo va a poder ayudar o prestar la primer auxilio, ¿ya? Y de ahí en adelante, si es ya necesario un médico especialista, bienvenido. Lo que pasa es que normalmente los especialistas cuesta conseguir horas, porque O son muy caras. son muy caras, exacto. Entonces, por eso es que yo no animo tanto a ir al especialista al tiro. Si puede hacerlo, hágalo, estupendo, pero también no se quede atrás solo, como lo hablábamos en el programa anterior, no te quedes esperando lo óptimo es enemigo de lo bueno. Si tienes un médico más cercano con la posibilidad de hacer una consulta, eso, tómelo, haga la consulta y vea cómo le puede ayudar. Eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, por eso casi partimos el programa hablando de las opciones, de todas las opciones que había, y luego yendo al estilo de vida. Dentro de las múltiples opciones que tienen que ver con el estilo de vida, que hemos visto ya muchísimas, y con terapias alternativas, está, por ejemplo, la aromoterapia, ¿ya? La Los aromas aromaterapia, sí. que nos ayudan a sentirnos mejor. Está comprobado que la rosa, el sándalo, la mirra, casi las mismas cosas que le llevaron a Qué Jesús ahí en el rico. PCR, por algo se las llevaron, sirven precisamente para reducir la ansiedad. Pero también pueden consultar con alguna persona que esté certificada y que sea especialista. Pero además de una manera a veces mucho más simple, a veces simplemente tenemos aromas que nos hacen sentir bien. ¿No te ha pasado? A mí me Sí, encanta mi perfume. a mí me Y yo encanta, también sé que tú usas un perfume. yo uso un perfume específico y además con el tiempo he agregado no sé si es colonia, loción, es un agua aromática a vainilla. Y lo digo ¿por qué? Porque a mí me produce muchísima tranquilidad, mucho agrado, ponérmelo varias veces al día, incluso aquí para estar contigo así, me pongo eso, que se lo puedes poner varias veces, pero además muchas veces de verdad lo hago al ir a acostarme en la noche, ¿no? Antes de acostarme me echo harta que es como una nubecita de vainilla y es tan agradable. Sé Bueno, que la técnicamente, vainilla es uno de los aromas que genera la sensación de hogar, de tranquilidad. Es un aroma que efectivamente tiene es cierto efecto. ansiolítico. Por algo tienen tantos productos que están asociados con la vainilla, ¿ya? Así como tú te pones la vainilla antes de irte a acostar, yo en mi cama pongo siempre colonias de vainilla.
Es lo También, mismo, o es sea, un exacto. en el fondo es una manera de hacer aromaterapia, ¿no es cierto? De una manera sencilla, o sea, ayudarnos, y si para mí funciona la vainilla, para ti también, para otros funcionará la rosa, como veía, el sándalo, la mirra, La ves, lavanda. claro, la lavanda, que es tan refrescante, ¿no es cierto? A muchas personas, o sea, vayan viendo qué aromas le provocan esa sensación de calma, ¿no? A mí me Mm. encanta también las velas, es otra manera de percibir olores y poner olores en la casa. Me encanta el olor a canela. Me encanta la Sí, te canela y iba a sentir el decir del aroma a aroma de canela. la manzana canela, que hay muchos desodorantes ambiental también que tienen ese olor, sí. Exacto, entonces Bueno, tú puedes y van poner a haber aromas. una vela con aroma a canela, una vela con aroma a vainilla. Son todos elementos que van haciendo tu entorno, o sea, nuestro entorno, más agradable para nosotros. O sea, somos seres físicos, lo que quiere decir que nuestra mente, nuestra ansiedad se gatilla por ideas, por pensamientos, por hechos, para ayudarnos a enfrentar las situaciones próximas, pero también podemos ayudarnos haciendo que nuestro cuerpo, nuestro ser físico, se sienta gratificado, se sienta agradado. Podemos reducir la ansiedad mediante todas estas cosas que Ujú. veíamos, ¿no? Actividad física, manualidades, mindfulness, son tantas, hemos visto muchas ya, ¿no? En Son este rato. muchas, sí. Tengo que revisar todo el programa. El También la poder aromaterapia, bañarnos con agüita de baja. tibia, los baños de Entonces, tina. ayudemos a nuestro cuerpo Ujú. físico, a esta parte como que está en contacto todo el rato con todo lo externo, ¿no es cierto? Que es nuestro vehículo para estar en contacto con todo lo externo, ayudémoslo a que se sienta gratificado. A mí, los baños de tina, como dices tú, son las cosas más gratificantes que podemos hacer para darnos cariño a nosotros mismos, querernos físicamente. Y nuestro cuerpo nos lo va a agradecer haciéndonos que nos sintamos bien y va a gratificarnos mentalmente, o sea, va a hacer que nos relajemos, que estemos más contentos y que disminuyamos nuestra ansiedad. Yo creo que la Me estaba gente pierde. acordando de esto del yoga facial. El otro día Ay, me te vi que encanta, el estabas yoga es un gran, haciendo, sí, es pero otra además gran. también hay algunos ejercicios que uno puede hacer en las manos, como acupresión, algunos puntos, digamos. Y si no, tan sencillo como un poco de crema, tocar nuestras manos, hacer estos movimientos, sentir nuestras articulaciones. Eso ya nos va generando cierta sensación de placer. El poder conectarnos realizando eso es parte un poco del mindfulness en definitiva. Estar con conciencia de que estás tocando tus manos, de que estás acariciando tu cara, etcétera. ¿Ya? Y como nos damos cuenta siempre es traernos al presente, un tiempo real, en el aquí y Exacto, ahora. no tirarnos en ese vértigo del futuro en que realmente nos ponemos tan ansiosos porque queremos controlarlo todo que nos privamos de disfrutar, gozar este tiempo presente, que es un regalo, el estar vivos, Uh -huh. tener, ¿no es cierto?, las cosas que tenemos, tener esta oportunidad de conversar, tener la oportunidad de ayudarnos entre todos, es realmente es un privilegio. Y Uh muchas -huh. veces, como dices tú, como decías tú, por estar proyectados en el futuro, perdemos el minuto, perdemos el momento, que es lo único que tenemos, porque el pasado no existe, el futuro no sabemos si vendrá, y lo que tenemos es esto. Y Uh -huh. disminuiríamos muchísimo la ansiedad si pudiéramos eh, tener esa conciencia plena, permanente. ¿Qué opinas tú de la programación neurolingüística para efectos de la ansiedad, Natalia? La, Mira, la yo no, a ver, en, va a depender como de la asesoría que puedas tener. O sea, iniciarla eh, como por cuenta propia no creo que sea recomendable, sino que siempre con acompañamiento y ver quién puede hacer como una buena pauta de cómo ir trabajando la programación. Sí, la- pero lo que, funciona, lo pero tiene que ser así, muy orientado. Claro, lo que pasa es que uno de los pilares de la programación neurolingüística es que todas nuestras experiencias constituyen aprendizaje. Y cuando Ujú. uno logra tener eso muy claro, le tiene menos miedo al futuro, porque y a lo que va a suceder. Porque si tú sabes que cualquiera sea el resultado de lo que ocurra, vas a tener un aprendizaje,
al final del día bajas la presión del futuro en el presente, por decirlo de otra manera. Mira, Eh, lo que pasa es que justo te iba a decir exactamente en relación a eso, o sea, súper relacionado con eso, que finalmente creo que lo último que nos faltaba mencionar tenía que ver con el cómo tener certezas disminuía nuestra ansiedad. Entonces, todo lo que hemos ido conversando confluye finalmente en eso. Ya cuando nosotros, cuando yo decía, si en vez de decir lo que no queremos solamente, sino que darle una alternativa al niño, por ejemplo, el ir pidiendo explícitamente qué es lo que queremos y saber qué es lo que responde el otro, porque si el otro se queda en silencio, nos vamos a quedar igual así como esperando, ¿ya? Pero si tenemos la certeza de que el otro va a estar presente, de qué es lo que va a suceder en esa reunión, cuando en la reunión tenemos una pauta, eh, sabemos a qué nos vamos a tener, a tener. Uy, hoy día de verdad ¿A qué estoy nos así como. va a tener? Sí. Bueno, hay días y días. Hoy No, ando no, muy lo divertido es que nosotros nos reímos un poco también porque sabemos que esto no nos produce ansiedad porque tenemos esa confianza de apoyarnos una en la otra, porque somos sí, amigas. Entonces tú sí, sabes que no te voy a dejar sí, caer, yo sé que tú no me vas a dejar caer. Entonces, esto sí, es exactamente lo que tú vas hablando, tener las certezas de que con quién sí, estás. Si estuviera hablando con otra persona, tú o yo, nos reímos de esta manera cómplice, porque nos pondríamos nerviosa que la persona no podría dejar callar, no nos podría tirar una manera de ayudarnos y todo, pero esas mini certezas que que tenemos que sí, buscar y cultivar en la vida. sí. Si vas a dar pruebas, ¿no es cierto? Tienes que tener, desde el autoconocimiento, saber que tienes las capacidades para esa prueba que vas a hacer, que por algo estás ahí. Si llegaste a ese punto de tener que dar esa prueba, es porque probablemente antes superaste muchas barreras. Si Muchas estás en otras la barreras. universidad en ese ramo, es porque fuiste capaz de llegar a la universidad en ese ramo. Si llegaste a cuarto medio, es porque llegaste a tercero medio, etcétera. Si estás en un posgrado, porque ya hiciste un grado académico. Exacto. Por lo tanto, ese autoconocimiento de saber, ¿no es cierto?, quiénes somos y de lo que somos capaces, esa madurez emocional e intelectual de autoconocernos, nos da esa garantía. Esa es como la proyección de que lo que va a suceder no va a ser malo. Y luego hay un montón de otros factores que Y que ayudan. aunque suceda algo que no sabes qué es, vas a tener Va a la ser una posibilidad enseñanza. de salir adelante de todos modos, de Exactamente. enfrentarte un poquito eso, reconociendo tus herramientas finalmente. Reconociendo las herramientas que tiene y reconociendo y aprendiendo y a la vez desarrollando nuevas herramientas básicas. Eh, Sabiendo que los fracasos, que es otra cosa de la programación neurolingüística, los fracasos nos ayudan, ¿no es cierto? Y nos enseñan, no son tiempo perdido ni nada de eso. Vivimos en una cultura que cree que los fracasos son muy malos, pero las culturas antiguas y muchas culturas contemporáneas consideran los fracasos como parte del aprendizaje, parte de la enseñanza. A ver, si nunca intentas muchas cosas, si todo lo que tienes por delante te produce miedo y angustia y por eso no lo haces, eh, probablemente vas a tener muy pocas experiencias en la vida y al final vas a ser una persona que va a haber reducido tu potencial. En vez de desarrollarte Ujú. plenamente, vas a haber reducido tu potencial. Y ese es el peligro de la ansiedad no tratada, según sea Sí. necesario con un psicólogo, según sea necesario médicamente, según sea posible y siempre para todos posible con un estilo de vida que sea reduciendo de muchas maneras las causas de la ansiedad o ayudando a tratarla mediante un estilo de vida saludable. Eh, Al final no vamos a desarrollar el proyecto de vida que queríamos, vamos a tener la vida de otra persona, la vida de una persona temerosa, no de nuestra vida. Y yo creo que eso debería ser Ujú. un gran motor para las personas, debería ser un gran motor para todos nosotros. Yo ya tengo hartos años, ustedes saben, voy camino a los 60, yo me siento súper feliz, perdonen, me encanta decirlo, estoy como ya avanzando directo a los 60, no sé qué voy a hacer para celebrarlo, a ver cómo, si me dan idea después cómo celebrar los 60 años, ya estoy pensando en eso. Pero lo que quiero, y lo digo por qué, porque cuando uno llega a esta edad, de verdad todavía tienes ansiedades, todavía tienes temores, todavía tienes angustia, pero lo que pasa es que has aprendido que de verdad no hay nada tan terrible que al final no puedas enfrentar o de lo cual no puedas sacar un provecho, de lo cual no puedas Ujú. sacar ganancia, de lo cual no puedas sacar algo que te ayude de otra manera, ¿no es cierto?
eso Darle es, un todos los sentido caminos llevan positivo. a Roma. Todos los caminos llevan a Roma, es Es una una gran gran frase. frase. Sí. Bueno, Sí. yo creo que ya hemos revisado muchas cosas y en el próximo capítulo vamos a ver el estrés al enfrentar la normalidad y probablemente ahí vamos a retomar algunas de las cosas que ya mencionamos, como el tener certezas. Y en el próximo capítulo vamos a hablar entonces de qué certezas tenemos que tener para enfrentar la nueva normalidad. Ya las hemos dicho, pero no está de más después de pasarlas. Pero bueno, aquí estamos tratando de ayudar en la medida de lo posible, de nuestra experiencia, de mi experiencia, del expertise de la Natalia como psicóloga. Espero que les haya sido útil, que les haya gustado, no sé, ya debemos estar cerca de una hora, nunca sé, la pasamos tan bien que no sé cuánto. Ya llevamos como 1 hora y media, yo creo. No, Oh no, my. son las 8:15. No, son las ocho Bueno, y cuarto, así pero que bueno, deben ser como una muchas hora y gracias por cuarto. acompañarnos y les pido que si les ha gustado, si les resulta útil, compártanlo con sus amistades, envíenselo, publíquenlo en su historia, porque nosotros hacemos esto con mucho cariño para efectivamente tratar de llegar a mucha gente, y ver mucha gente que no tiene las herramientas, que se lo está pasando mal. Así que Ujú. espero que hayamos tenido ustedes y nosotros un buen momento. Natalia, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Muchos cariños Así a que todos. un poquito más de lo mismo que tú dijiste, que quienes vean las publicaciones que tú haces, sobre todo, puedan compartirlas para que otras personas puedan ver el video también. Eh, Espero que nos puedan acompañar también en la próxima semana, porque va a ser la última de las fechas, y que en los comentarios nos digan si hay otros temas que les puedan interesar que abordemos en unas próximas eh, ocasiones. Excelente. Y que en los comentarios, ya que mencioné la palabra, mencionen a sus amistades, a Ujú. quienes creen que podrían ayudar nuestros comentarios, nuestra conversación de hoy. Que esté muy bien y muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, chao.